el umbral de un nuevo siglo, recordar, acercarse de alguna manera a los hombres que fueron protagonistas esenciales en la construcción de la historia del siglo XX, es revivir una de las épocas más notables de la historia humana. Conocer las ideas, los cambios sociales, los grandes descubrimientos de nuestro tiempo, el avance en todos los campos del pensamiento humano, nos permitirá ver con mayor claridad nuestro futuro cercano. Promo Líder, en su serie Líderes del siglo XX, los invita a conocer momentos cruciales en la vida de Adolfo Hitler. Viena, Austria, 1938. Víspera de la Segunda Guerra Mundial. En esta ciudad, Adolfo Hitler tiene poder sobre la vida y la muerte. Sin embargo, 30 años antes, deambuló por estas mismas calles, un vagabundo sin dinero y amargado que parecía destinado al anonimato desde el día en que nació. Adolfo Hitler nace el 20 de abril de 1889 en Braunau, pueblo austriaco en la frontera alemana. Su madre, Clara, antes sirviente en una mansión, mimaba y malcriaba a su frágil hijo. Influido por ella, canta en el coro de un monasterio benedictino y el joven Adolfo habla incluso de convertirse en monje. El padre de Hitler fue un oficial de aduanas, frío y dominante. Cuando se enteró de que Adolfo quería estudiar arte, gruñó: un artista, no mientras yo viva. Hitler fue un estudiante mediocre y problemático. Él culpaba a sus profesores llamándolos medio locos, absolutamente tiranos. A los 16 años, deja la escuela y lo celebra emborrachándose. Los siguientes 3 años los pasa holgazaneando. Hitler llega finalmente a Viena, una ciudad que deslumbra por su cultura y sus placeres. Pero eso no era para Hitler. Durante 4 años de humillación vive como vagabundo, en pensiones baratas y en comedores de caridad. Mientras vagaba por las calles se quejaba: el hambre es mi fiel compañera. Hitler pinta como aficionado, pero se hunde en la autocompasión porque no puede vender sus cuadros. Pero entonces, repentinamente, llega lo que él llama su liberación. Hitler comenta que cuando oyó la declaración oficial de la Primera Guerra Mundial, en medio de una gran multitud, cayó de rodillas y dio gracias al cielo. Para Hitler, la guerra significa la liberación de años de frustración. Más tarde comentaría: me puse de pie riendo de alegría. Como soldado, disfrutaba con la matanza. Luego de caer herido, se recupera en un hospital y es condecorado con la Cruz de Hierro al Valor. Sin embargo, sus compañeros lo desprecian por su retorcido amor a la guerra. La Alemania de posguerra, a la que regresa Hitler, se encuentra en violenta agitación. El pueblo alemán se encuentra humillado por la derrota. Los disturbios y revueltas comienzan cuando comunistas, socialistas y grupos reaccionarios se disputan el poder. Como informador a sueldo del gobierno alemán, Hitler espía a un grupo de radicales empobrecidos llamados el Partido Alemán de los Trabajadores. En lugar de informar sobre el grupo, se une a él. Hitler se entusiasma con las intrigas revolucionarias, llenando así el vacío que había en su vida. Hitler es implacable, un exaltado agitador callejero que pronto toma el mando del partido, cambiando su nombre por el de Partido Nacional Socialista o Partido Nazi. Su programa está diseñado para atraer a las clases bajas resentidas. Tomen del rico, dice Hitler, y ayuden al pobre. Construiremos una Alemania nueva y fuerte, dice a la nación derrotada. Siempre que habla o escribe, está obsesionado con palabras como lucha eterna, supremacía, guerra y sangre. Ser un líder significa atraer a las masas y nadie atrae a las masas como yo lo hago. Organiza una pandilla de alborotadores callejeros, matones e inadaptados que son su ejército privado, los camisas marrones. Su trabajo, romper cabezas.
aterrorizar a oponentes políticos. Con estas tropas de asalto, Hitler se vuelve en Alemania una figura política menor, pero peligrosa. Esta nueva sensación de poder intoxica a Hitler. En su cerebro empieza a tomar forma un plan increíble. A pesar de que solo tiene unos cuantos miles de seguidores, jura que derrocará personalmente al gobierno. Será el dictador de Alemania. En 1923, tras un mitin político en una cervecería, conduce sus tropas de asalto por las calles de Múnich. La revolución nacional ha comenzado, declara. Pero un destacamento de 100 policías disuelve la marcha y el fracaso de la revuelta de Múnich termina con el arresto de Hitler. El futuro dictador es juzgado por traición y sentenciado a 5 años de prisión. Debido a sus influencias políticas, pasa solo 8 meses en la cárcel, en una celda privada, y escribe un inexplicable libro llamado Mein Kampf, Mi lucha, que es publicado tras su puesta en libertad. En él relata una estrafalaria historia, mezclando el antisemitismo con sus fantásticos planes para gobernar no solo Alemania, sino toda Europa. Al principio, nadie presta atención a Mein Kampf. El mismo Hitler es considerado como una especie de broma nacional. Pero Hitler está decidido a llevar a cabo su extraordinario plan e inicia la tarea de reconstruir el partido nazi. Sus camisas marrones son un refugio para desviados, ladrones, chantajistas y asesinos. Son su fuerza esencial, pero con el tiempo, Hitler atrae a miles de seguidores. Promete restaurar la grandeza de Alemania, formar un poderoso ejército. Solo manda la fuerza, dice. La lucha es el camino para todo. La virtud está en la sangre. Para sus seguidores, Adolfo Hitler es un hombre predestinado, y él siente que el poder que tanto desea está cada día más cerca de su mano. A los 38 años, este hombre predestinado desarrolla una tortuosa pasión por su sobrina de 20 años, Geli Raube. Neuróticamente posesivo, le prohíbe alejarse de su lado, vivir su propia vida. Un día de 1931, la muchacha desesperada se suicida. Hitler se siente culpable, pero no tiene tiempo para llorarla. Todo ha sucedido cuando él ha de lanzarse a una lucha por el poder en una Alemania arruinada. Hay 5 millones de desempleados. El débil gobierno está paralizado por la crisis. Hitler aprovecha la situación fomentando disturbios y manifestaciones. Al mismo tiempo, el Partido Comunista desencadena una ola de violencia. También ellos planean recoger los pedazos cuando caiga la República. Hindenburg, el presidente de la República, tiene 84 años de edad. Su cabeza falla y dirige un gobierno sin futuro, indeciso, corrupto. A pesar de que detesta a Hitler, el achacoso Hindenburg se ve forzado a pactar y a dar concesiones al poco confiable partido nazi. Tras un encuentro con Hindenburg y sus delegados, Hitler alardea: ahora los tengo en el bolsillo. En 1932, Hitler da un paso audaz. Se presenta contra Hindenburg para la presidencia. No necesitamos una revolución, dice Hitler. La democracia debe ser destruida con sus propias armas. Pero en unas elecciones libres, los alemanes prefieren al senil Hindenburg a un dictador en potencia como Adolfo Hitler. Furioso, tras perder las elecciones, Hitler recurre a la violencia para minar la República e incrementar su poder. Sus camisas marrones inician una nueva ola de revueltas políticas, incluso asesinatos. Desesperado, Hindenburg toma una decisión fatal. Trata de combatir el mal con el mal. Nombra primero uno, luego a otros políticos duros para la Cancillería y les otorga poderes prácticamente dictatoriales.
Hindenburg piensa que con mano dura podrá salvar a la nación e impedir a Hitler tomar el poder. Pero los nuevos cancilleres son demasiado débiles para hacer frente a la crisis. Finalmente, Hindenburg cede ante Hitler y le ofrece el puesto clave de canciller. Hindenburg piensa que será capaz de manejar y controlar a los nazis y a su líder. Pero Hitler tiene otras ideas. 28 de febrero de 1933. El edificio del Reichstag arde, incendiado por agitadores nazis, pero Hitler busca una víctima propiciatoria lógica, sus viejos rivales, los comunistas. Dice que el incendio del Reichstag y la actual crisis nacional demuestran que Alemania necesita un líder enérgico, demanda poderes dictatoriales absolutos y esta vez los obtiene legalmente, otorgados por el mismo Parlamento alemán. La libertad de la nación es entregada a un tirano. Un historiador dice, el AMPA ha llegado al poder. Millones de alemanes aclaman a Hitler como el hombre que puede dirigirles a la grandeza. El resto, o bien teme oponerse a él, o bien no le preocupa. Alemania está a su merced, pero la codicia de Hitler llega más lejos. Se jura a sí mismo que toda Europa será suya, no importa a qué precio. Sie und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Diese Zukunft restlos uns gehört. Adolfo Hitler es el dictador de Alemania. Se rodea de una serie de lugartenientes implacables. Hermann Göring, antes drogadicto, será el dictador de la economía alemana y jefe de la Fuerza Aérea, la Luftwaffe. Göring intima con industriales y aristócratas, pero prefiere la compañía de los agitadores callejeros de Hitler. El ministro de propaganda y profesional antisemita Joseph Goebbels, en su juventud un escritor frustrado y un agitador socialista, ha estado unido siempre a Hitler. Goebbels dice en una ocasión, Adolfo Hitler, te admiro porque eres tan sencillo como grande. Estas son las características de un genio. Rudolf Hess, la mano derecha de Hitler, antes un criminal callejero que se cree un profundo pensador. El líder ideal, dice Hess, es el que no retrocede ante el derramamiento de sangre, el que puede pisotear al pueblo con las botas de soldado. Hitler comienza a gobernar con estos hombres. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist! Hitler, Sieg! Sieg! Los libros han de ser quemados porque las ideas son peligrosas. Los periódicos y la cultura de la nación tienen que ser controlados por el Estado. Todos los partidos políticos son erradicados. Los judíos, una minoría indefensa, son perseguidos en el nombre de la supremacía aria. Sus negocios son boicoteados, son atacados en las calles, se les expulsa de la vida pública y profesional. Alemania se vuelve un país de pesadilla. Sin embargo, la mayoría de los alemanes prefieren ignorar el terror reinante. Adolfo Hitler les está dando lo que quieren. Él dice que es amigo de los pobres, da a los desempleados trabajo en proyectos públicos y en fabricación de armamento. Es cierto que Hitler ha aplastado los sindicatos y que los salarios son controlados, pero ahora los trabajadores tienen seguridad económica y entregan complacidos su libertad.
Los industriales apoyan a Hitler porque les ha prometido, y lo están obteniendo, enormes beneficios con la construcción de la máquina de guerra nazi. Alemania disfruta los buenos tiempos. A pocos alemanes les preocupa haber caído tras las filas de un gánster político que ahora se prepara a marchar sobre Europa. ...7 de marzo de 1936... un pequeño destacamento nazi marcha sobre Renania, que había sido desmilitarizada por el Tratado de Versalles. Esto pudo significar un paso suicida para Hitler. Él sabe que los franceses y los británicos son lo suficientemente fuertes no solo para detenerlo, sino para aplastarlo fácilmente con todo su Tercer Reich. Tal como Hitler esperaba, sus tropas no encuentran resistencia. Los franceses y los británicos no están dispuestos a arriesgarse a una guerra. Eufórico por su triunfo en Renania, Hitler se entrevista con Benito Mussolini, el dictador de Italia. Convence a Mussolini de que juntos pueden emprender atrevidas campañas militares y compartir el botín de guerra. Con Italia como aliado, Hitler está preparado para su próxima maniobra. Invierno de 1937. Adolfo Hitler mantiene una conferencia secreta con su alto mando. Anuncia su decisión de invadir Europa. Sus generales están anonadados. Advierten que Alemania es todavía demasiado débil. Gran Bretaña y Francia pueden aplastar fácilmente al ejército alemán, pero Hitler no puede controlar por más tiempo su ambición. 13 de marzo de 1938. Austria, indefensa, es barrida por los ejércitos de Hitler. De nuevo, Gran Bretaña y Francia no hacen nada. Hitler está seguro de que nadie le puede detener. Hace una entrada triunfal en Viena, la ciudad donde había sido un pintor fracasado 30 años antes. Ahora se está desquitando. Adolfo Hitler se enorgullece sabiendo que por su causa toda Europa se encuentra al borde de la guerra. Múnich, 29 de septiembre de 1938. Inglaterra y Francia intentan mantener la paz. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, y el premier francés, Édouard Daladier, mantienen un encuentro con Hitler y Mussolini. Hitler exige que se le entregue el país de los Sudetes, casi una cuarta parte de Checoslovaquia, o advierte que habrá guerra. Chamberlain quiere evitar el conflicto a toda costa y, siguiendo su política de apaciguamiento, deja Checoslovaquia a los lobos. El apetito de conquista de Hitler parece satisfecho. Chamberlain regresa a Londres sin saber que Hitler, en privado, le llama el pequeño gusano. Chamberlain comunica a su país y al mundo: amigos míos, desde Alemania he traído una paz honrosa a Downing Street. Estoy convencido de que esta será una época de paz. Yesterday afternoon, I had a long talk with Herr Hitler. Ayer por la tarde tuve una larga conversación con Herr Hitler. Fue una conversación franca y amistosa, y ahora me siento satisfecho de que cada uno de nosotros sepa perfectamente lo que hay en la cabeza del otro. La solución alcanzada para el problema checoslovaco es, desde mi punto de vista, solo el preludio de un acuerdo bajo el cual toda Europa vivirá en paz. Is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. Sin embargo, una amenaza terrible se cierne rápidamente sobre Europa. La Unión Soviética
es la última amenaza militar real que se interpone entre Hitler y sus planes de expansión. En agosto de 1939, firma un pacto de no agresión con Stalin, un pacto que sorprende al mundo, un pacto que deja libre a Hitler para ser el movimiento más temerario. La Blitzkrieg, guerra relámpago alemana, aplasta Polonia. Este es el comienzo de la más terrible de las guerras de la historia. Adolfo Hitler dice a su pueblo: la raza alemana será la primera, que los encumbrará con tácticas de acero. El Tercer Reich, dice, perdurará durante 1000 años. Adolfo Hitler está comprometido en una tarea desesperada. Tiene que conquistar toda Europa, o bien él y el Tercer Reich serán destruidos. La tiránica carrera de Adolfo Hitler podría haber sido destruida en sus principios por el propio pueblo alemán. En lugar de eso, lo siguieron y sus enemigos se doblegaron. Ellos ayudaron a ese hombrecillo, a ese agitador callejero, en su ascensión a un poder aterrador. Y por ello, pagaron un trágico precio. ...1939... La Blitzkrieg, guerra relámpago nazi, barre Polonia. Previamente, Hitler ha usado amenazas, chantaje y falsas promesas de paz para invadir Austria y Checoslovaquia. Ahora dice a sus generales: ya no podemos obtener nuevos triunfos sin derramamiento de sangre. Hitler se reúne con su alto mando tras la derrota de Polonia. Dice: nadie ha alcanzado jamás lo que yo he alcanzado. El destino del Reich depende solo de mí. Ordena que los ejércitos alemanes marchen sobre Europa. Francia y Gran Bretaña, dice, serán conquistadas, pero antes tienen que caer Dinamarca, Noruega y Holanda. Hitler lanza sobre ellos su devastadora fuerza mecanizada y los 3 países son arrollados al comienzo de la primavera de 1940. Más tarde, las divisiones acorazadas nazis invaden Bélgica. Se enfrentan por primera vez a tropas francesas y británicas. La guerra se extiende a toda Europa y los ejércitos aliados retroceden ante la ofensiva alemana. Más de 300.000 soldados franceses y británicos se retiran hasta quedar atrapados en la playa de Dunkerque, con las espaldas mirando al Canal de la Mancha. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, desea la gloria de aniquilar a las tropas rendidas en Dunkerque. Pide la autorización de Hitler y la obtiene.
Sin embargo, la Luftwaffe fracasa en su objetivo. A pesar de los despiadados bombardeos, el enemigo consigue escapar por mar. Pero Francia, minada por el derrotismo, se rinde casi tan rápidamente como Polonia y Noruega. Es la primavera de 1940 en París. Ahora, Hitler humilla a los franceses, forzándolos a firmar el armisticio en el mismo vagón de ferrocarril en el que Alemania se rindió en la Primera Guerra Mundial. Esta escena fue presenciada por el corresponsal William L. Shirer. La cara de Hitler, escribe, revela desprecio, ira, odio, venganza y triunfo. Hitler dijo: "Este es el momento más feliz de mi vida". De nuevo, Hitler vuelve su vista hacia la Luftwaffe y ordena a su fuerza aérea someter a Gran Bretaña. Durante largos meses, la isla lucha sola, retrocediendo bajo las fuerzas nazis. Pero los vientos cambian en la batalla de Inglaterra. La numerosa Real Fuerza Aérea hace frente a la poderosa Luftwaffe. Los nazis sufren pérdidas asombrosas. La Real Fuerza Aérea salva a Gran Bretaña. Winston Churchill dice: "En el terreno de los conflictos humanos nunca se debió tanto a tan pocos". Hitler queda aturdido por esto. Está acostumbrado a victorias rápidas. Decide que la conquista de Gran Bretaña puede esperar. En su lugar, volverá la vista hacia el este. Rompe su pacto de no agresión con la Unión Soviética e invade Rusia en un asalto que él califica de sin precedentes, inmisericorde y de una rigurosa dureza. El mundo, dice Hitler, contendrá la respiración. Los ejércitos alemanes arrasan la Unión Soviética, avanzando hacia Moscú y Leningrado. Entre 20 y 30 millones de personas morirán de hambre en Rusia este año, se jacta el mariscal de campo Goering. Quizá es mejor así. Ciertas naciones deben ser diezmadas. Esto es Berchtesgaden, un refugio de montaña en los Alpes bávaros, donde Adolfo Hitler escapa de la tensión de la guerra y comparte su descanso con su amante Eva Braun. Ella era una dependienta cuando Hitler la conoció al comienzo de su ascensión al poder. En Alemania saben poco acerca de ella, porque Hitler la oculta de la gente. Cuando él no está, Eva emplea su tiempo en sus aficiones favoritas: leer novelas corrientes y la gimnasia. Hitler tiene una relación peculiar con Eva. Se jacta de que es otra de sus conquistas románticas. Hitler le prohíbe bailar o cantar en su presencia.
Esto la lleva a intentar suicidarse 2 veces. Muy aficionada al cine, Eva pierde el sentido por el actor americano Robert Taylor. Ella tiene lo que un observador llama pájaros en la cabeza, y esto no disgusta a Hitler. Sobre ella dice a un amigo: cuanto más grande es el hombre, más insignificante es la mujer. Adolfo Hitler dice ser un amante de la música. Su canción popular preferida, que hace cantar frecuentemente a su mayordomo en Berchtesgaden, es ¿Quién teme al lobo feroz? A veces Hitler y Eva se reúnen con los padres de Eva y con su hermana Gretel. Años atrás, el padre de Eva, un maestro, se oponía a las relaciones de su hija con Hitler. Eva es una muchacha guapa y dulce, se quejaba. ¿Por qué tiene que salir y comprometerse con ese ogro? Pero ahora que los ejércitos de Hitler ocupan Europa, el señor Braun cuenta con la hospitalidad del Führer. La guerra en el frente ruso deja al Führer poco tiempo para disfrutar del placer de Berchtesgaden. La noticia del ataque japonés a Pearl Harbor asombra a Hitler. Él había esperado que los poderosos Estados Unidos de Norteamérica se mantuvieran fuera de la guerra al menos un año más. Ahora Hitler no puede elegir y declara la guerra a los Estados Unidos. La nación alemana dice, solo quiere sus derechos y nos aseguraremos nuestro derecho a vivir, aunque 1000 Churchills y Roosevelts conspiren contra nosotros. El conquistador que ordenó a su Luftwaffe la matanza de civiles indefensos tiene que enfrentarse ahora a las fuerzas de Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos simultáneamente. Y Adolfo Hitler empieza a comprender que está luchando por su vida. Adolfo Hitler está combatiendo en 2 frentes, en la Unión Soviética y en el norte de África. Las tensiones de la guerra han empezado a cobrarle tributo. Su pelo se vuelve gris y confía a su amigo Goebbels que sufre ataques de vértigo. Hitler está preocupado por la campaña del norte de África. El Afrika Korps del general Rommel consiguió victorias brillantes, pero ahora el zorro del desierto tiene problemas. Las armas y las provisiones son insuficientes y Hitler, en un error fatal, se niega a enviarle más. Rommel quiere retirarse, pero Hitler le envía una orden. Usted solo puede dirigir a sus tropas, dice, por el camino que conduce a la victoria o a la muerte. Alemania pierde su duelo en el desierto. Este será el comienzo del fin para Adolfo Hitler. El próximo desastre para Hitler ocurre en Stalingrado. El Ejército Rojo y el invierno ruso cobran al ejército alemán un tributo terrible. El general en jefe de Hitler le envía un mensaje urgente: tropas sin municiones, inútil continuar la defensa, colapso inevitable. Hitler le contesta desde su cuartel general en Alemania: la rendición queda prohibida. Mantengan posiciones hasta el último hombre. Cuando supo que 90.000 soldados nazis se rindieron en Stalingrado, Hitler dijo: deberían haberse disparado su última bala. Las tropas americanas liberan Roma en junio de 1944, tras invadir la parte más vulnerable de Europa. Hitler se prepara para un nuevo golpe de los aliados que espera se produzca en algún punto del Canal de la Mancha, en las costas francesas. Él confía que el ejército alemán pueda rechazar el ataque fácilmente. Las defensas se refuerzan a lo largo de toda la costa. Hitler llama orgullosamente a esta barrera el inexpugnable muro del Atlántico.
Día D, 6 de junio de 1944. El desembarco en Normandía. El alto mando alemán es incapaz de rechazar la mayor invasión de la historia, confundido por informaciones falsas. Aquel día, Hitler ya había sido informado de la invasión. Dicta órdenes absurdas. Los invasores, dice, tienen que ser expulsados al mar a más tardar esta misma noche. En los siguientes días, desembarcan más de 300.000 soldados aliados. El muro del Atlántico ha sido derribado. Tras el día D, el Führer mantiene una reunión con su alto mando. Él no lo sabe, pero un grupo de oficiales alemanes está cansado de la guerra y disgustados con Hitler, planean asesinarlo esa misma tarde. Un héroe de guerra ha colocado una bomba de tiempo en un maletín a 2 metros de los pies de Hitler. Sin embargo, otro oficial alejó de Hitler el maletín accidentalmente. Muchos de los oficiales que estaban allí murieron o resultaron gravemente heridos en la explosión. Hitler sufrió graves quemaduras y la paralización parcial de su brazo derecho. Aquella misma tarde, al encontrarse con Mussolini, le dice: "He escapado de la muerte. Ahora estoy convencido de que la gran causa a la que sirvo podrá ser llevada a cabo". Y Mussolini le contesta: "Lo que ha sucedido hoy me da nuevos ánimos". Esta es la última vez que se encuentran. Un año más tarde, el cadáver de Mussolini será colgado de los tobillos en las calles de Milán. Los hombres que intentaron asesinar a Hitler son juzgados públicamente. Son atormentados por el fiscal, por sus propios abogados defensores e incluso por el juez, quien es descrito más tarde como un maníaco pendencioso y colérico. Feines Früchtchen. Feines Früchtchen. Sie haben gewartet, bis man die Dienstverpflichteten. Und zwar, wo sind sie hingegangen? Chemische Erzeugung, haben keine Ahnung von Chemie. Werden Sie lieber eine Knarre in die Hand genommen, wäre ich auf dumme Gedanken gekommen. Aber natürlich, Sie haben ja bestätigt, dass Sie KV sind. Na also, und werden Sie hier nicht unverschämt. Mit Ihnen wären wir fertig, Firma. Sie sind nicht berufen, hier Sie ein Urteil anzumaßen, wo Sie nur dazu da sind, sich auf die Äußerung, ob Sie Verräter. Los acusados explican que ellos querían matar a Hitler para poner fin a las atrocidades nazis. Ein vielfaches Hin und Her in der Einstellung gegenüber den Polen praktisch erlebt habe. Das ist einer wesentlichen Verdacht an die vielen Morde. No sean tan arrogantes, dice el juez. Acabaremos con los de su clase. Ja, also OKH, sagt er auch einfach. El juez los llama traidores. Hitler ordena que los conspiradores sean colgados como ganado de cuerdas de piano enganchadas en garfios para carne. Las atrocidades cometidas por Hitler empiezan a acumularse. Sus campos de concentración se han transformado en fábricas de la muerte para 5 millones de judíos europeos y otros calificados de indeseables. La mayor parte del pueblo alemán, insensible a la carnicería que se está cometiendo, celebra con Hitler su cumpleaños 55 en 1944. Muchos de ellos,
le seguirán ciegamente hasta el fin. Los ejércitos aliados están cercando al Tercer Reich, los británicos y los americanos desde el oeste, los rusos desde el este. Hitler está atrapado. Los alemanes contraatacan en el invierno de 1944. Esta desesperada batalla es la última jugada de Hitler. Él dice, debemos confiar en el destino. Pero su última jugada falla. Los ejércitos aliados presionan cruzando el Rin hacia el interior de Alemania. Hitler establece su nuevo cuartel general en un búnker subterráneo de la Cancillería en Berlín, donde finalmente se casa con su amante Eva Braun. Él ha sufrido varios trastornos nerviosos. Un oficial alemán dice, en su cara y ojos refleja que está totalmente agotado. Sus movimientos son los de un hombre senil. El Ejército Rojo alcanza los alrededores de Berlín, a unos kilómetros del búnker de Hitler. Bajo el nivel del suelo, escribe su última voluntad y su testamento. Reflexiona sobre todo lo que ha hecho y lo denomina una lucha gloriosa y heroica. Muero, dice, con el corazón satisfecho. Una descarga de los cañones soviéticos destruye la Cancillería sobre el búnker. Las tropas rusas avanzan hasta una cuadra del búnker. Se dice que cuando la batalla en las calles se endureció, Hitler y Eva Braun se retiraron a un cuarto subterráneo. Con el ruido de las ametralladoras en sus oídos, Eva Braun ingirió veneno y Hitler puso un revólver en su boca y apretó el gatillo. Afuera de los muros destrozados de la Cancillería, los cuerpos de Adolfo Hitler y su esposa fueron quemados. Durante los primeros días, cuando Hitler comenzó su sangrienta carrera, su amigo Joseph Goebbels predijo: una vez que tengamos el poder, nunca lo perderemos. Tendrán que pasar por encima de nuestros cadáveres. Joseph Goebbels estaba en lo cierto. Difícilmente podrá encontrarse un hombre en la historia cuyas acciones irracionales sean comparables a la aventura de Hitler, que dirigió y llevó adelante la experiencia nazi. Nada más cercano para comprender el fenómeno Hitler que lo dicho por Jean-Claude Favé en su análisis de esta dramática y oscura época del siglo XX. Hitler no es todo el nazismo. Junto a él está el pueblo alemán y se plantea el problema de su culpabilidad, que no puede limitarse a los grupos y hombres cuya responsabilidad directa es bien conocida. Pero tampoco puede olvidarse la complicidad extranjera, los ambientes financieros anglosajones, la alta burguesía francesa, inquieta ante la amenaza del Frente Popular. Stalin, que previendo la amenaza que representaba el nazismo, sacrificaba a Alemania y la revolución para consolidar la defensa de la Unión Soviética. Hitler no aparece solo como el mago de los sentimientos populares, ni como el títere de los grupos ocultos. Para que triunfase, fue necesario el encuentro de determinados elementos. Por una parte, una personalidad vulgar pero dotada,
que supo explotar el momento. Por otra, una situación social e histórica propia de Alemania, una sociedad burguesa en crisis y una civilización profundamente dividida. Todo ello posibilitó la experiencia nazi que todavía hoy nos plantea no solo una interrogante sobre nuestros valores políticos y económicos, sino que obliga a un reexamen inquietante sobre el sentido de nuestra civilización. Espero que este acercamiento, esta semblanza de uno de los personajes relevantes de la historia del siglo XX, haya despertado en ustedes el interés por saber más sobre los grandes momentos de la historia de nuestro tiempo.